Durante siglos el mundo entero ha mirado esta torre como un error que nunca terminó de derrumbarse. No está recta, nunca lo estuvo. Y extrañamente, eso es exactamente lo que la hizo inmortal. La Leaning Tower of Pisa no es famosa por la perfección. Es famosa porque nunca debió sobrevivir tanto tiempo. Hoy la gente la ve como un ícono turístico con fotos y manos levantadas como si estuvieran sosteniendo la torre. Pero muy pocas personas se preguntan por qué el mundo entero está tan obsesionado con una estructura desequilibrada. Detrás de esas imágenes se esconde una historia completamente diferente. Una historia sobre ambición-orgullo y el momento en que la humanidad descubrió que la naturaleza no se preocupa por los planes humanos. Para entender por qué esta torre se convirtió en un símbolo, hay que regresar a la época en que Pisa todavía era una gran potencia. Durante la Edad Media, Pisa no era una ciudad cualquiera, era una poderosa potencia marítima. Un lugar donde los barcos llegaban todos los días y toda Europa miraba hacia ella. En aquella época, las ciudades italianas no competían con palabras. Competían con piedra, con catedrales, con plazas y con estructuras destinadas a sobrevivir a quienes las construían. Una estructura no era solo arquitectura, era una declaración de poder, un desafío lanzado al tiempo, una forma de decirle al mundo, estuvimos aquí. Y Pisa quería enviar ese mensaje. La plaza ya tenía una catedral y un espacio sagrado, pero todavía querían algo más que pudiera verse desde muy lejos. Algo que se elevara por encima de todos los tejados a su alrededor. Un campanario de mármol blanco, elegante, alto, perfecto. Al menos, ese era el plan original. En 1173 se colocó la primera piedra. Nadie imaginó que el error comenzaba exactamente en ese momento. Al principio todo parecía un proyecto de construcción normal. Las piedras eran arrastradas hacia la obra. Los trabajadores laboraban entre polvo y el eco de martillos bajo el sol de Toscana. En aquel entonces la plaza no se parecía en nada a la que vemos hoy. No había césped perfecto ni turistas. Solo andamios, carretillas, cuerdas tirando de piedras y hombres agotados. Y la ambición de toda una ciudad descansando sobre un suelo débil bajo ellos. Entonces algo muy pequeño comenzó a aparecer. Tan pequeño que al principio casi nadie quería creerlo. Hasta que un día alguien miró hacia arriba y notó algo extraño.
No era una grieta ni un derrumbe, solo una sensación extraña. Una línea recta que ya no era recta, un lado más bajo que el otro. Al principio probablemente pensaron que era solo una ilusión, un juego de luz perspectiva o un pequeño error. Pero al día siguiente, seguía allí. Y cada día después de eso era más difícil ignorarlo. Entonces comprendieron que el problema no estaba en la piedra ni en el diseño, sino en el suelo bajo ellos. La base era demasiado blanda, demasiado débil para sostener una estructura tan enorme. La naturaleza había comenzado a reclamar su equilibrio. Lo más aterrador era que la torre no esperó hasta estar terminada para inclinarse. Se inclinó mientras los humanos todavía la estaban construyendo. Ese fue el momento en que todo cambió, porque desde entonces ya no estaban construyendo una estructura. Estaban intentando salvar un sueño que se derrumbaba. Imagínalo, gastas dinero, tiempo y reputación creando el símbolo perfecto para tu ciudad, solo para descubrir que ese símbolo está cayendo lentamente hacia un lado. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. La gente no la destruyó. Reanudaron la construcción en 1272. Y fue entonces cuando esta historia se volvió más humana que nunca. Cuanto más se inclinaba, más importante se volvía terminarla. Porque abandonarla significaba admitir el fracaso ante el mundo entero. Esa es la primera paradoja de esta torre, una estructura creada para representar estabilidad, se volvió famosa por el desequilibrio. En 1372 la torre finalmente fue terminada. Y cuando fue terminada ya estaba inclinada, con el campanario en la cima, arcos pálidos y piedras aún limpias, como si acabaran de salir de las manos de los constructores. Pero quizás la parte más controvertida de esta historia no tiene que ver con la arquitectura. Tiene que ver con las personas. A veces vivimos exactamente así, dándonos cuenta de que nuestras vidas se inclinan lentamente, lejos del plan original. Pero porque ya hemos llegado demasiado lejos, invertido demasiado y dejado que demasiadas personas nos observen, seguimos adelante. Esperando que si continuamos el tiempo suficiente, el error termine convirtiéndose en destino. Y extrañamente, a veces sucede. La Torre de Pisa no se convirtió en un símbolo porque fuera perfecta, sino porque sobrevivió a su propio error. Miles de estructuras perfectas han sido olvidadas mientras el mundo entero recuerda una que perdió el equilibrio. Eso es casi una ironía cruel de la historia. Si esta torre hubiera permanecido perfectamente recta como fue planeada originalmente, quizá hoy nadie la recordaría. El propio error la salvó de convertirse en algo ordinario. Tal vez por eso las personas sienten miedo y fascinación por ella al mismo tiempo. No perfecta, no equilibrada,
no como se suponía que debía ser, y aún así sigue sobreviviendo y continúa en pie. Y a veces aquello por lo que el mundo más te recuerda es precisamente lo que debía haber sido considerado un fracaso. Si un error puede convertirse en un símbolo, entonces el fracaso realmente es el final,